Hoy vamos a hablar de sarcopenia. ¿Qué es Eh, eso? sí, que ya Pablo me dijo que es la primera vez que escucho esa palabra, me dice. Ujú, yo también. Sí. Sarcopenia quiere decir, o sea, fue cambiando un poco la definición a lo largo del tiempo, pero quiere decir básicamente la pérdida de la masa muscular, la pérdida de la fuerza muscular y la funcionalidad del músculo, ¿no? Que es algo que, digamos, que es súper frecuente. Hay dos tipos de sarcopenia, digamos, la que se llama sarcopenia primaria, que es la que tiene que ver está relacionada con la edad, con el envejecimiento, y es un problema de salud muy característico y muy prevalente en geriatría. Digamos, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo la masa muscular. Todavía no queda muy en claro cómo es el mecanismo por el cual terminamos perdiendo la masa muscular, No está claro. no, del todo no. Eh, Como todo en salud, nada es tan lineal de decir, bueno, es por esta cosa nada más, sino como que hay una mezcla de un montón de factores que tienen que ver con cuestiones endocrinas, como por ejemplo cuando hablamos la vez pasada de andropausia, que decíamos que empieza a bajar la testosterona o la hormona de crecimiento, eso puede influir en que perdamos masa muscular. Con cuestiones, digamos, hormonales, endocrinas, con la función, digamos, del músculo y como la unión entre el músculo y la neurona, digamos, esa comunicación que empieza a fallar, y hay un desbalance entre la producción de proteína muscular, digamos, de la fibra muscular, y la degradación a favor de la degradación, entonces hace que se pierda un poco de masa muscular. Eso como desde el punto de vista de la fisiopatología, digamos, de lo que pasa desde bioquímicamente dentro del cuerpo, pero la realidad es que uno de los grandes factores de los cuales las personas cuando envejecemos perdemos la masa muscular tiene mucho que ver con los hábitos. Digamos que en general es muy frecuente que a medida que nos vamos envejeciendo nos movamos cada vez menos y que generalmente tengamos malnutrición, no porque nuestra calidad de alimento, no necesariamente porque nuestra calidad de alimento sea mala, sino porque generalmente uno dice como, come como un pajarito, o come uno cada vez menos y tiene menor ingreso o menor de consumo de proteínas, por ejemplo, a medida que vamos envejeciendo. Entonces eso también lo usa el El contexto. tema de la movilidad es tremenda, Sí, y más con el frío. Yo hay días que veo el día entero sí, y digo, che, no me moví nada. no me moví Sí, nada. sí, Fui al sí, baño, volví, fui al living, volví, no me moví nada nada, sí. en los últimos 3 días, digamos. Sí, sí, yendo a la cama al Claro. living. Bueno, ya que lo decís, justo en uno de los trabajos que leí decía algo que era, por ejemplo, si vos estás 10 días en reposo en cama, perdés el 5% de la masa muscular y el 10% de la fuerza en adultos jóvenes. O sea, eso es peor que cuanto más grande sos, digamos. Entonces, como para que tengan una idea, porque cuando muchas veces uno va al médico y dicen, no hagas reposo en cama, porque la cama enferma, bueno, tiene que ver con esto. O sea, entre otras La cosas, cama te atrapa. la cama te atrapa. Entre otras cosas, hace que pierdas masa muscular y pierdas la fuerza muscular, que no quiere decir que no la puedas recuperar, pero digamos, tiene un impacto negativo muy, muy alto. También hay otras enfermedades que provocan pérdida de la masa muscular, que no tienen que ver solo con la edad, sino como las enfermedades crónicas, como los problemas renales, los problemas respiratorios, los problemas cardiovasculares, digamos, las enfermedades neurológicas, muchas pueden provocar pérdida de masa muscular. Esas son secundarias a alguna enfermedad, digamos, pero lo que se llama la sarcopenia primaria, que es este, como digo, gran problema en la geriatría, es algo que tiene que ver con el envejecimiento, que por ahora no termina de quedar claro bien cómo funcionan todos estos factores que estuve nombrando, pero sí se sabe que tiene un impacto negativo muy alto. Si las personas con sarcopenia son adultos mayores que tienen mayor fragilidad, tienen mucho mayor riesgo de mortalidad, o sea, que tienen más riesgo de caerse, tienen más riesgo de tener estancias hospitalarias más largas, si se tienen que internar por algo, tener más internaciones. Y, por ejemplo, hay muchos trabajos que hablan sobre cuando se opera, cuando vos llegas a una cirugía programada quizás, pero una cirugía con sarcopenia, esas personas tienen mucho más tiempo de recuperación posoperatoria, más riesgo de infecciones y más tiempo de pasar en el hospital con lo que eso conlleva, ¿no? Que también tiene que ver, está hablando de la fragilidad de ese cuerpo, ¿sí? O sea, que algo de esto la- todos, para cuando yo veía esto me imaginaba un montón de pacientes que son súper flaquitos, que se da y la abuelita súper flaquita, en realidad lo que tiene es una gran pérdida de la masa muscular, claro, que eso provoca un montón de complicaciones. ¿Vos decís que los obesos no lo tienen eso? Excelente. Sí, los obesos también. Está guionado, ¿no? Los obesos también. Hay algo que es medio paradójico, que los obesos tienen sarcopenia, digamos, lo que tienen es mayor grasa visceral, y tienen baja masa muscular,
Y no solo eso, sino que la grasa es como que si se mezclara en la fibra muscular y hace que la fibra muscular funcione mal. Entonces, Además carga más peso. claro. Y empieza a funcionar mal, entonces tiene, o sea, la pérdida de masa muscular de la fuerza y la funcionalidad de ese músculo, o sea, tiene como un músculo grasoso, digamos, por esa manera, y eso provoca inflamación y un montón de cosas. Torda, Digamos, esta es toda la descripción. Ahora el sí, compañero Lenin preguntaría, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Lo mismo que siempre les vengo diciendo lo mismo, insisto con esto, moverse. O sea, hay que hacer actividad física. La sarcopenia se puede revertir, digamos, obviamente hay gente que tiene muchísima mayor gravedad, hay personas que por la pérdida de masa muscular tienen muchísima rigidez, digamos, entonces cuesta mucho hacer ejercicio, pero sobre todo, todos los trabajos hablan de lo mismo, hay que hacer ejercicio de fuerza que puede ser, no necesariamente tiene que ser ir al gimnasio, uno puede hacer ejercicio de fuerza en su casa, con su propio peso, con banditas con resistencia, levantando una botellita de agua, y el ejercicio se puede hacer en cama, se puede hacer en silla, se puede hacer parado, o sea, hay muchas variaciones y se puede adaptar como a la situación de la persona, digamos. De hecho, hay muchísima gente que por ahí está en cama y así todo va al kinesiólogo y hacen ejercicios, digamos, ¿no? Que eso es fundamental, tratar de revertir esa sarcopenia, o sea, tratar de no llegar a tener sarcopenia y obviamente revertir. Porque también altera mucho la calidad de vida y la dependencia, digamos. De hecho, parte de los test que se hacen para diagnosticar sarcopenia tienen que ver justamente con cuán independiente sos. Digamos, esto que yo decía, cargar una botellita, uno de los test es decir, bueno, vos podés levantar 4,5 kilos, por ejemplo, que son poder llevar 3 botellas de agua. ¿Sabe? Como eso es una de las cosas. Dependiendo de si podés o no, es como que vas sumando porotos negativos o positivos, ¿no? ¿Mucho? No, tengo una duda. ¿La Sí. sarcopenia te empieza a suceder con la edad muy madura, inevitablemente, o de acuerdo como hayas vivido podés tenerla o no? No, tiene muchísimo que ver con el contexto, con tus hábitos, digamos. Si vos venís haciendo actividad física, siempre hiciste actividad física, lo más probable es que tengas mayor tendencia a sostener esa masa muscular porque estás haciendo justamente algo que estimula la producción de músculo, entre otras cosas, ¿no? Hace muchísimas más cosas de ejercicio, pero, o sea, digamos, o sea, el envejecimiento obviamente ya nos pone más en riesgo, pero vos puedes seguir, si haces actividad física, puedes seguir manteniéndolo, mantenerte activo. De hecho, muchos de los trabajos que leí son de China. China hace muchísima investigación en geriatría porque tiene muchísima población añosa, Sí. y ellos tienen unos programas de actividad física increíbles para personas añosas, hacen muchísima actividad porque justamente piensan la vejez como un momento activo, digamos, no como pensar la vejez como nos quedamos sentados y no hacemos nada más, estemos esperando la muerte, como en algún punto esperando la muerte, Claro. ¿no? No, ellos tienen como una idea mucho más activa de la vejez, o sea, eso es algo que se puede hacer. La edad es inevitable, digamos, es algo que no lo Claro. podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestros La hábitos. actitud de uno, Claro. mental. O sea, seguir haciendo actividad física y la nutrición, digamos, tratar de mejorar la nutrición en el sentido de no estar comiendo poquita cantidad, comer bajo en proteínas, digamos, ese tipo de cosas. Y las comidas chatarra También de tampoco. tratar tampoco. Sí, Y estar en la cama todo el día, tirado y sentado así, tampoco es tampoco. conveniente. El agarre, digamos, la fuerza de las manos para agarrar y la fuerza de las piernas para levantarte del inodoro son claves. Son claves. De hecho, los test hablan de eso, o sea, como lo que es más para estudios científicos se hace justamente medir la fuerza de agarre de la tensión palmar, eso, para medir la sarcopenia, y cuánto tiempo tardás en levantarte 5 veces de la silla sin usar las manos. O sea, si tardás más de 15 segundos, se considera que está complicado. Podés Em, hacer ejercicio en la mesada de tu en cocina, te todos lados, agachás, sí, te sí, agachás, te parás, haces sí, sentadilla, digamos, sí, te parás, levantás de la con todo silla, eso sí, Sí, entrenás. hay ejercicios de silla sí. que están ofreciendo, ¿no? Sí, puede ser en silla, Para personas muy acostado, o sea, maduras. sí, Lucho sí. aprovecha. Lo digo por vos, Marcelo. Em, sí. O subir escaleras, por ejemplo, puede ser asistido agarrado de una baranda, ¿no? Pero subir escaleras, digamos. De hecho, en los test se evalúa como, bueno, podés ir de una habitación a otra habitación sin necesidad de apoyo, digamos. Podés subir escaleras sin apoyo. O cuántas caídas tuviste en el último año, digamos. O sea, muy probablemente si tenés muchas caídas, estás hablando de una fragilidad
corporal y muy probablemente tengas mayor riesgo de tengas Está bien. sarcopenia. ¿Dónde te...? Sí, ibas a Y decir. una segunda última cosa, que también lo que otro que se vio, que porque comparten cosas en común, es que tener sarcopenia te da mayor riesgo de deterioro cognitivo. Porque comparten cosas, digamos, comparten la malnutrición, comparten la Sí, falta somos de... una sí. máquina, si andamos sin aceite, sin músculos, Si sin estás quieto, amortiguadores. si estás quieto, está quieto todo, digamos. Sí, Escúchame, y decías de la comida, ¿y sí. qué podemos comer que nos ayude? En realidad, o sea, tiene más que ver con tener una buena ingesta calórica, digamos. Es muy común que las personas cuando van envejeciendo coman cada vez menos y capaz que se bueno, me arreglo con un tecito o una galletita. Y el tecito o galletita no te alcanza para nada, digamos. Como tratar de tener una buena alimentación, comer proteína, animal o vegetal, digamos, dependiendo de la elección. Pero por lo menos hacer como comidas que sean un poco más, puede ser más espaciadas a lo largo del día, pero que tengan una buena ingesta calórica y no que sea todo el día tecito y galletita. Doctora, que está así rojo, la cara roja, Luis, ¿es algo de los años o es algo...? ¿Qué No, diagnóstico lo ponen, porque lo ponen nervioso. Bueno, No, puede ser rosácea, creo que yo. Me incomoda. Sí, se incomoda. ¿Dónde te seguimos? Me pueden seguir en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Me reía porque Marcelita Sonquevich es paciente tuya y yo también, así que Sí, vas juntando voy periodistas juntando. Y Pablo también. Y Pablo Y Yuyo yo también. también, pero no voy. Pero no va. Él es hipotético, es Tiene que hipotético. Siempre. Sí, empezar ahí. sí. Sí, gracias por Bueno, este ratito. gracias a ustedes. La doctora Cecilia Ferrero estuvo en Yo Te Aviso.